Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículo 21. Dice la palabra del Señor: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: es que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cum, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Mis hermanos, hemos acabado de leer un pasaje donde relata, obviamente todos los pasajes principales, o los pasajes donde se menciona a nuestro Señor, el autor principal y la persona principal es nuestro Señor Jesucristo, no cabe la menor duda. Pero en este pasaje llegan dos personajes muy diferentes. El primero, quien es, acabamos de leer, un hombre, según lo que acabamos de ver, ante la sociedad, un hombre importante, un principal de una sinagoga, una persona que tenía un estatus social alto, una persona que tenía una comodidad económica al parecer buena, una familia influyente, una persona reconocida ante la sociedad, una persona que conocía la escritura. Jairo, principal de la sinagoga. Principal también traduce como una persona ilustre, una persona que tiene preeminencia en cierto lugar, en este caso ante la sinagoga.
Entonces era una persona muy importante. Pero por otro lado encontramos a otra persona, una mujer. ¿Y qué se dice de la mujer? Ni se menciona, tal vez el nombre de ella no se dice, pero es una mujer que era casi que todo lo contrario de él. Esta mujer padecía de una enfermedad hace 12 años. Esta mujer, por ende o por esta enfermedad, no podía tener la vida social que tenía Jairo. Esta mujer estaba apartada de la sociedad, si tenía familia, que era lo más posible, estaba apartada de la familia. Esta mujer no se podía reunir en la sinagoga, o sea, no hacía mucho tiempo no escuchaba la palabra de Dios porque era inmunda. Esta mujer no podía ir a la plaza de mercado, esta mujer no podía ir donde las hermanas, donde las amigas, no podía ir a contar una historia o hacer algo que se hace cotidianamente, no podía. Dos personas totalmente diferentes, pero tenían algo en común. Tanto aquel hombre importante en la sociedad como aquella mujer que no se menciona mucho sobre su vida, tenían un factor común y era que necesitaban a Cristo. Estas personas también representan nuestra vida, los que hemos sido salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Un día estábamos perdidos, un día estábamos lejos de Dios, pero tuvimos esa necesidad y reconocimos a Cristo como Señor y Salvador y pudimos llegar a sus pies. También hace tiempo salió una película, no sé si ustedes la recuerdan, donde varias vidas, se mostraban varios casos y varias circunstancias diferentes y todos en un momento decisivo llegaron a la conclusión que necesitaron de Cristo y muchos fueron salvos. No sé si recuerdan el poder de la cruz, cuando todos en situaciones, ciudades diferentes, llegaron a los pies de Cristo, pudieron tener esa libertad, y eso es lo que les pasaba a estas dos vidas. Entonces el relato nuevamente inicia en el versículo 21 diciendo que nuestro Señor Jesucristo llegó otra vez a la orilla de la ribera de este lugar. El Señor estaba en Capernaum, estaba allí en Galilea, entre toda esta región donde Él se movía. De hecho, si ustedes miran, hay un lugar donde el Señor llamó mi casa. ¿Y en qué lugar fue? En Capernaum. Y allí en Galilea el Señor era muy conocido, hizo muchos milagros, y en esta región lo conocían demasiado, al punto de que miramos el versículo 21, y quiero que no pierdan este pasaje porque lo vamos a examinar un poco versículo por versículo. Dice que llegó una gran multitud, y si ustedes miran, esa palabra multitud se repite en varias ocasiones y hay que tenerlo en cuenta. Nuestro Señor Jesucristo había iniciado su ministerio público y muchas personas venían a Él. Estaba en auge el Mesías, el Salvador, unos por curiosidad, otros porque en realidad querían conocer a este Mesías, a este Salvador, pero muchos llegaban a Él. Y aquí nuevamente, cuando las personas escucharon de Él, llegaron en multitud. Y dice el versículo 22: y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven, pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Aquí hay varias cosas de tener en cuenta, hermano. Como lo dije hace un momento, este hombre era una persona de estatus, una persona de una religión severa, era una persona que estaba en el medio social. Y recuerden también las palabras que dijo Nicodemo en Juan 3 cuando se acercó al Señor, que también era uno de los principales: sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con usted. Este era un hombre que sabía que Dios estaba con él, pero había en juego algo. ¿Qué estaba en juego? La vida de la hija de él. Y ese hombre tuvo que tomar una decisión. ¿Era ahora o nunca? Él tenía que tomar una decisión. ¿Recuerdan a Pilato, mis hermanos? Pilato tuvo en un momento decisivo de su vida que tomar una decisión.
Por un lado estaba el estatus social, estaba el rey al que adoraba, o el emperador al que adoraba, la multitud, y por el otro lado estaba el Señor Jesucristo. ¿Y qué decisión tomó Pilato? Decidió seguir en la corriente del mundo y tomó una terrible decisión. Pero este hombre estaba en el mismo momento, estaba a punto de tomar una decisión. Él se iba a olvidar de todo, absolutamente de todo. Pilato tomó una decisión terrible, pero este hombre, ¿qué hizo? Su hija está muriendo. Hermanos, para nosotros puede ser fácil, no, pues es lógico. Vaya donde Jesús, no era tan fácil. Él iba a ser rechazado, él iba a ser, podían sacarlo de la sinagoga, del lugar, del puesto que le costó durante años. La decisión no era fácil, pero por otro lado estaba su hija. Pero miren que él tenía que también tener un corazón genuino para acercarse al Señor Jesús. No solo era decir y aparentar: Jesús, venga, yo creo que usted salve a mi hija y yo sigo con mi vida lejos de Jesús. No era así. Dice que cuando le vio, ¿qué hizo? Miren lo que dice el versículo 22. Se postró a sus pies y le rogaba: mi hija, la única hija de Jairo, estaba a punto de morir, estaba agonizando, y este hombre toma la decisión de acercarse al maestro. Hay un pasaje que ustedes lo conocen en Lucas 7, donde una mujer está llorando, enjugando con sus lágrimas a los pies del Señor. ¿Y cómo estaba ante el Señor? ¿Estaba en qué posición? A sus pies, postrada. Si miramos el Evangelio de Juan, también encontramos a una mujer, María, que en varias ocasiones, ¿cómo estaba ante el Señor? A los pies del Señor. Y suena como a título de canción: no hay lugar más alto que estar a los pies del Señor. Pero es cierto, hermanos, aquellas personas que se refugiaron a los pies del Señor encontraron el lugar más precioso en el cual podían estar. En esta ocasión, Jairo. Pero el relato continúa. Fue pues con él, versículo 24, y le seguía nuevamente, ¿quiénes? Una gran multitud. Se repite la palabra: y le apretaban. Señor, venga conmigo, por favor, mi hija está muriendo. El Señor tenía mucho por hacer. Sí, está bien, Jairo, vamos. Y se van los dos. Y hay muchas personas, muchísimas, hermanos. Cuando habla de multitud, es demasiadas personas apretándolo, no lo dejaban caminar. Entendamos lo que está pasando. Pero aquí hace la introducción una persona que hasta el momento, si no hemos leído el pasaje, no sabemos de dónde salió. Pero cuando Jairo ruega, llora, vamos, se atraviesa una persona en medio del relato. Versículo 25: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, nada había aprovechado, antes le iba peor. Aparece una mujer en el medio de este relato, una mujer demacrada, cadavérica, pálida, con poca carnosidad en su cuerpo, lo más lógico por tanta pérdida de sangre, 12 años. Y esa mujer experimentó antes una vida normal. Esta mujer tenía, como normalmente a las mujeres, la costumbre de las mujeres cada mes, pero una vez fue diferente. Esa costumbre se prolongó durante 2 meses, 3 meses, durante 1 año, durante 2 años, 10 años y 12 años. No más la condición física y de salud era muy difícil, pero aparte de eso se le sumaba la sociedad en la que vivía. ¿Qué pasaba con una mujer de este tipo de enfermedad? Vayamos al libro de los Levíticos, capítulo 15, verso 25, y vamos a entender aún más a esta mujer. Levítico
capítulo 15, verso 25 en adelante. Y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda, como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre, o sea, inmunda. Y todo mueble sobre el que se sentare será inmundo, como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare estas cosas será inmundo, y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Y cuando fuere libre de ese flujo, contará 7 días y después será limpia. Y luego, si ustedes siguen leyendo, dejemos hasta ahí, tenía que llevar una ofrenda al altar para que públicamente ella se supiera que ya quedaba limpia. Pero miren el tema, hermanos, miren por lo que estaba pasando esta mujer. Un tiempo atrás estuvimos en una cuarentena alrededor de un año, ¿sí? Un poco más, un poco menos, pero digamos un año en el cual fue algo crítico, ¿cierto, hermano? Podíamos salir a la calle, pero con un horario, primero no se podía salir, después con un horario restringido, unas personas sí, otros no, en fin, pero fue algo difícil. De hecho, ¿cuántos en ese tiempo no queríamos salir a hacer algo sencillo, algo cotidiano, si fuera salir a caminar? Pues no podíamos, porque había una cuarentena. Pero esta mujer tenía una cuarentena de 12 años, hermanos. 12 años. Si tenía esposo, lo perdió, no lo podían tocar, estaba casi en la misma condición que un leproso, apartada de la sociedad. Si tenía hijos, familia, trabajo, tenía que estar apartada, era inmunda. Eso también es una figura de lo que Dios nos muestra acerca del pecado, cómo nosotros debemos de apartarnos del pecado. Pero literalmente esta mujer estaba sufriendo de esta enfermedad. 12 años, había gastado mucho, quería decir que su enfermedad, el nivel médico de ese tiempo no tenía la sabiduría para curarla. Médicamente no tenía cura, había gastado todo, aparte de eso estaba pobre. Pero cuando ella, como Jairo, escuchó que venía el Señor, ¿qué hizo? Se levantó y se fue. Dos personas con unas vidas distintas. ¿Qué pensar? Yo creo que ellos no se imaginaban que se iban a encontrar ese día con la misma necesidad. Nuevamente, Marcos capítulo 5, verso 27. Cuando yo hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Esta mujer tenía una fe grande, tenía una fe puesta en la persona que era, pero también tenía una fe sin conocimiento, porque no era el manto lo que salvaba o lo que le iba a salvar. Ella simplemente se imagina: si tan solo yo al menos tocara el manto, yo seré salva. Pero el manto del Señor no era el que sanaba, era el Señor. Hoy en día hasta venden pedazos de tela diciendo que vienen de Jerusalén y que es el manto del Señor y que sirve para sanar. Hay gente inescrupulosa que hace eso. Y hay gente que también lo compra. No sé cómo llamarle a ese tipo de personas. Pero el Señor es el que sana, es el que tiene el poder para hacerlo. Sigamos con el relato. Verso 29: y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. No sabemos si es un tumor, no sabemos de qué realmente estaba, pero inmediatamente, exactamente en el momento que ella se acerca con la fe puesta en el Salvador, esa mujer es sana. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, nuevamente a la multitud, mucha gente,
dijo: ¿quién me ha tocado? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud, muchas personas te aprietan, y dice: ¿quién me ha tocado? Pero el Señor dice una palabra: porque poder había salido de él. No todos los que lo estaban tocando, o no era por la presencia de tantas personas que el Señor estaba haciendo milagros. Había algo especial en aquella persona que había tocado al Señor. Entendamos, el Señor es omnisciente, Él todo lo sabe. Él lo pregunta con un propósito. Él sabía quién era. Pero recordemos lo que dice Mateo 8:17. Retrocedamos ahí un momento. Dice: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. En ese momento, aquellas personas, aquella multitud pudo haber entendido: eso fue lo que dijo el profeta. ¿Qué profeta dijo eso? Isaías 53:4 dice así: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hermanos, cuando una persona era sana por medio, obviamente, de la obra de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor se identificaba con esa persona, porque Él tomó nuestro pecado y lo llevó a la cruz. Es por eso que esta mujer era diferente a los demás. Había fe para sanarla, pero también había fe salvadora para salvarla. No era cualquiera la que lo había tocado, era una persona con fe. Y esta mujer se abrió campo por el medio de toda esta... ¿Cuántas personas venían? Según lo que hemos leído, una multitud. Para que Jairo llegara hasta allá tuvo que haber pasado muchos obstáculos. Era una multitud. Debía de haber realmente dolor, necesidad para llegar hasta donde estaba el Señor. Todos querían estar cerca del Señor, pero esta mujer también, para llegar donde estaba el Señor, tuvo que pasar muchos obstáculos. ¿Quién me ha tocado?, pregunta el Señor, y se detiene. Los discípulos: Señor, la multitud nos oprime, nos aprieta, y tú nos preguntas: ¿quién te ha tocado? Verso 32. Pero él, mirando alrededor para ver quién había hecho esto, entonces la mujer, verso 33, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de esta suerte. Miren, hermanos, cuando el Señor pregunta esto públicamente, ya hemos entendido que había mucha gente. Estaba Jairo. Jairo tal vez conocía la condición de esta mujer, y Jairo sabía que ella no podía estar en público. Si las personas que estaban ahí se daban cuenta que esa mujer impura los tocaba, ellos quedaban impuros, quedaban inmundos. Ella no podía tocar a nadie. Lo más posible es que ella iba encubierta. Su semblante demostraba quién era. Si el principal de la sinagoga la veía, sabía que tenía que irse. Pero más si el maestro al que ella se le acerca. Miren, esta mujer, la verdad, me da ternura, hermano. Ella hubiera sido otra, hubiera sido insensata, va y toca al maestro. Pero ella no tocaba al Señor porque sabía que lo hacía impuro. Entonces digo: si tan solo tocara al menos el manto, que yo no toque al maestro, que yo no lo toque porque soy impura, no valgo la pena, lo contamino. Pero sabemos que con el Señor no es así. Con el Señor es todo diferente. Ella toca al Señor y la que se limpia es ella.
Cuando el Señor se le acerca al leproso, toca al leproso y el que queda limpio es el leproso. El Señor está lleno de lepra. Y todas las personas que Él tocó, que sanó, ellos eran los que recibían el poder de Él. Pero el Señor le pregunta a quién, y ella, temblando y temiendo. Si examinásemos la vida, el pensamiento de esta mujer, y le preguntáramos: mujer, ¿cuál es su pensamiento? ¿Cuál es su sentimiento en este momento? ¿Usted qué diría? Ella diría: mi sentimiento es de vergüenza ante el maestro, ante la sociedad. Pero el Señor, cuando le sana, también públicamente ella queda descubierta. Sí, Señor, soy sana. Yo fui la que te toqué y desde ese momento quedé sana. Y el Señor públicamente, en medio de esa multitud, le dice: hija, estás sana, estás salva, ve, queda libre de este azote. Ahora públicamente muchas personas son testigos de que esta mujer es sana y ya puede regresar a la sociedad porque tiene muchos testigos, incluido el principal de la sinagoga. Si el Señor hubiera hecho ese milagro solo con ella, tal vez alguien lo podía dudar o ponerlo en tela de juicio. Pero ahora no, porque está en medio de muchas personas, de una gran multitud. Y esta mujer se va feliz, contenta, con una vida restaurada. Si tenía hogar, familia, volvió donde su familia, volvió a sus quehaceres. Pudo volver a escuchar la palabra en la sinagoga, cosa que no había podido hacer. Si le preguntamos a Jairo: Jairo, ¿cuál es su pensamiento? ¿Usted qué tiene? ¿Cuál es su sentimiento? Jairo nos diría: desesperación. Hija se está muriendo. Y más cuando escucha lo que se dice en el versículo 35. El Señor estaba aún diciéndole: mujer, eres salva de este azote. Mientras él aún hablaba, mientras el Señor estaba hablando con esta mujer, viene uno de la casa del principal de la sinagoga y le dice: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Hermanos, es la peor noticia que escuchó Jairo en toda la vida. Jairo nunca había escuchado una noticia tan nefasta que lo derrumbara. Y yo creo que ninguno de los que tenemos hijos ni siquiera pensamos en eso por nomás miedo o tristeza, dolor que puede embargar nuestro corazón del único hijo que tengamos que muera. Se derrumbó totalmente. Su hija ha muerto. Pero antes de que él dijera alguna palabra, antes de que él se botara al piso, que era lo más lógico, el Señor hace su introducción y le dice algo. Pero Jesús, luego que oyó lo que decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Antes de que él pronunciara una palabra: Jairo, no temas, no se preocupe. Y son unas palabras similares que el mismo Señor también le dijo a una mujer allí en Juan 11. ¿Se acuerdan de Marta cuando la resurrección de Lázaro? ¿No te he dicho que si crees, todo es posible? Y el Señor dice: Jairo, no temas, yo estoy contigo, vamos. Y se van para la casa de Jairo. Pedro, Juan, Jacobo. Y yo me imagino, hermanos, ese camino se le hizo a Jairo largo, eterno. Yo no sé ese hombre ni cómo pudo caminar, sabiendo que iba a llegar y su hija, humanamente, pensando humanamente, estaba muerta. Sí, él tenía la fe de estar con el Mesías. Si no estuviera el Señor ahí, no sé qué hubiera pasado con Jairo. Pero él caminó porque iba el Señor al lado. Y cuando el Señor llega allá, hay un cuadro diferente. Versículo 38, vino a casa del principal de la sinagoga, vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho, y entrando él les dijo: ¿por qué lloráis? ¿Por qué alborotáis? ¿Por qué lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echándolos fuera todos, tomó al padre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Estas personas que lloraban, estos alborotadores,
eran lloradores profesionales. No, ellos no lloraban porque les dolía esta tragedia familiar. Eran personas contratadas para llorar. Por eso el Señor los echa afuera. Ustedes no son dolientes verdaderos. Ustedes no tienen que estar aquí, para afuera. Y solo entra con un grupo que cree en el Señor. Y el Señor les dice antes de entrar: no lloren porque la niña no está muerta, sino que ¿qué estaba? Según el Señor, ¿cómo estaba la niña? Dormida. En el verso 41 nos damos nuevamente cuenta de que era cierto, sí, la niña físicamente había muerto, pero para el Señor estaba como reposando del sueño. Ella murió obviamente. Y dice el versículo 41: y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Aquí nuevamente vemos la ternura de nuestro Señor Jesucristo. A la mujer le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Hija, ustedes, hermanos, si leemos este relato, ¿hace cuántos años tal vez alguien le decía a esta mujer de flujo de sangre hija? Con cariño. Nadie. Pero llega el Señor y le dice hija. Y aquí el Señor se sienta en la cama, a la orilla de la cama de la niña, la toma de la mano con ternura y la llama como si estuviera dormida. En unas palabras o en un lenguaje que la niña entendía, un lenguaje filial. Talita cumi, que traducido es cariño, levántate, amor. Reina, es hora de despertarte. Cariño, un lenguaje tierno, hermanos. Es increíble. El Señor Jesucristo es increíble, hermanos. Es incomparable. Mi amor, es hora de levantarte. Y efectivamente se levanta esta niña. Y caminaba porque tenía 12 años. Aquel hombre que estaba derrumbado totalmente, nuevamente se llenó de alegría y gozo. Y no quedó avergonzado cuando se humilló delante de él públicamente en una gran multitud. Aquella mujer que se humilló delante del Señor, antes todo lo contrario, ella le dijo toda la verdad, le confesó todo. Y la Escritura dice que si confesares con tu boca y creyeres con tu corazón, dice Romanos 10:9, y este hombre también, hermanos, confesó al Señor y pudo ver la gloria de Dios. Aquí la niña se levanta. También hay un pasaje, hermanos, en el Evangelio de Juan, capítulo 5, 25, que dice lo siguiente. Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 25. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Dice Juan 10 también, que mis ovejas conocen que mi voz. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado vida al Hijo en tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Hermanos, esta verdad también nos muestra, este milagro literal nos muestra algo. Así como esa niña escuchó la voz del Salvador y se levantó de ese lecho de muerte, un día nosotros, los que hemos creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador, escucharemos la voz de nuestro Salvador. Y si estaremos allí en la tumba, seremos levantados, porque ni siquiera la muerte nos podrá retener, porque escucharemos la voz de nuestro pastor. Y si estamos vivos, qué mejor, no pasaremos por la muerte y escucharemos la voz de nuestro Señor. Y seguidamente le dice a ellos en este relato:
denles de comer. No sabemos si ella había fallecido por algo que tuviera que ver con su sistema gástrico, había perdido el apetito y hacía mucho no comía a raíz de la enfermedad y falleció. Y como consecuencia el Señor denles de comer, y ella obviamente iba a comer. Una persona de 12 años tiene buen apetito, para ratificar su milagro. Pero también nuevamente nos muestra la gran verdad. Dice la Escritura que un día el Señor nos va a llevar a unas bodas, a la cena de las bodas del Cordero. Después de ser levantados estaremos allí, y también diremos la alegría, hermanos, que trajo este milagro. El solo hecho de un milagro de esta talla traería muchísima alegría. ¿Y en qué se convirtió esa tristeza? En el momento, segundos atrás, minutos atrás, ¿qué había en la casa? Llanto, luto, desesperación, confusión. Pero después se convierte en un momento de celebración. Denle de comer, sirvan la cena. Hay un momento de alegría, de júbilo, de gozo. Quiero concluir con una historia, hermanos, que escuché y me conmovió. En cierto lugar había una mujer que la estaban sacando para subir a una patrulla, le iban a conducir a la cárcel, y esta mujer salió peleando con los guardias, no la podían coger sino entre varios, dando patadas, despelucada. Era una mujer, y conmovió a muchas personas, y mucha aglomeración llegó a ver este acontecimiento, y una misionera estaba allí en este lugar, iba transitando. Cuando vio el alboroto se acercó, y esta mujer no la podían controlar porque era muy violenta. Y ella decía: ¿qué hago? ¿Qué hago? Si le leo la Biblia tal vez no me va a escuchar. Si le doy dinero no me van a permitir. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y ella sintió un impulso cercano por darle un beso en la mejilla. Y ella se acercó y le dio un beso en la mejilla. Y cuando ella hizo esto, esa mujer se paralizó. Y los guardias la pudieron controlar y la subieron, y ella preguntaba: ¿quién me besó? ¿Quién me besó? Semanas después, esta misionera fue al penal donde estaba recluida esta mujer. No sabía obviamente su nombre, pero por las indicaciones le dijeron: claro, sabemos quién es y sabemos dónde está recluida. Esa mujer, desde que ingresó aquí, no ha cesado de preguntar: ¿quién me besó? ¿Quién me besó? Ella la llevaron a la celda de esta mujer, y ella le contó la historia de ella. Y le dijo: cuando mi madre estuvo en el lecho de muerte, ella oró por mí y me encomendó en manos de Dios. Yo era una persona totalmente apática a las cosas de Dios, era una delincuente. Pero ella, antes de su madre morir, la escuchó. La madre oró por ella y le dio un beso en la mejilla. Y ella dijo: esa fue la última vez que alguien me besó con cariño, nadie más lo ha hecho. Y la misionera le dijo: yo fui la que me acerqué y te di un beso, pero no quiero que ponga la mirada en mí, quiero que ponga la mirada en el Salvador. Y le narró la historia de aquel padre amoroso que recibió a su hijo que se había ido a malgastar todos sus bienes, y cuando lo vio se le acercó y lo abrazó y le besó. Y a través de esa historia ella le pudo predicar el Evangelio. Ella le dejó su Biblia. Semanas después fue y le visitó, y ella fue convertida al leer el capítulo 5 de la carta a los Romanos, y entendió la obra de nuestro Señor Jesucristo. Esa mujer necesitaba al Salvador, y lo encontró a través de alguien que se dispuso para mostrarle al Salvador. Aquella mujer con flujo de sangre necesitaba un Salvador, y pudo encontrar complacencia total cuando se acercó a nuestro Señor Jesucristo, al igual que Jairo, al igual que todos los que estamos aquí. Si hay alguien que no ha podido encontrar la verdad, complacencia en este mundo, le invito a que abra su vida a la obra y persona de nuestro Señor Jesucristo, así como lo hizo
con estas personas que hoy vimos, lo sigue haciendo con todo aquel que se quiere acercar a Él en arrepentimiento y fe. Aquí vemos un ejemplo de dos personas que humillaron su vida ante un Salvador, quien le abrió las puertas de su vida y les cambió su corazón. Que el Señor bendiga su palabra.